Bueno, y ahora sí, segundo bloque ya con invitado en el piso aquí en Plataforma Soberanía, acá en Doctor Guío 957. No te anda, ahora vamos a No, probarlo no hasta que pasa ande, ¿eh? nada. Puede ser que ande y todo. Acá a veces las cosas andan y todo. No, 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 está No, bien. no No, hay no, no caso. pasa Bueno, nada. bueno. Mientras nos escuchemos nosotros y No, del no es. otro lado nos hagan así, Sí, está nos todo bien. escucha, la gente nos escucha. Bueno, eh, capaz que no necesita ni presentación, pero lo vamos a Sí. presentar igual, porque digo no necesita presentación porque no solamente en su rol en el que lo invitamos hoy, que tiene que ver con un gran defensor de la causa Malvinas, uno de los fundadores de Generación Malvinas y toda la cuestión más vinculada a nuestra soberanía, sino que además un gran periodista, un gran colega al que queremos y admiramos mucho, que seguramente lo vio en la tele, lo vio acá en Shock Contenidos, bueno, eh, ¿ellos serían como nuestra competencia en este momento? Nos paramos bien, Hasta ¿no? a las 8:30. Buen día, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. buenas tardes. Hola Boti, ¿cómo Estás estás? acostumbrado al streaming de la mañana, por eso lo buen día. Sí, sí, buen día. A veces me pierdo con los horarios, pero bueno, no importa. A veces es un ¿Cómo estás, Ever? continuado. Ever Arnoldo con nosotros. ¿Cómo estás? A veces es un continuado, bien, muy bien, Germán, de estar al aire, pero no, la satisfacción de poder trabajar lo que uno le gusta, lo que uno quiere y de poder compartir el aire hoy con vos y con tantos compañeros y colegas que muchas veces me invitan también a charlar de esto, ¿no? De Malvinas, que es como mi otra faceta, en donde claramente, bueno, tenemos ahí un compromiso social y personal con la causa, con los De hecho, excombatientes, con así los nos muchachos. conocimos, por la causa Sí, Malvinas. sin dudas, tantos años. Hoy venía pensando eso, cuánto hace que lo conozco al Boti. De hecho, conociste a mi papá, también un militante. Y bueno, desde ese lugar, desde ese perfil, desde la aldea. ¿Te acuerdas Desde de la la aldea. Vos aldea? sabés que ayer Te justamente traje ahí, tengo una foto por ahí en una casa. amiga me mandó una nota del diario El Observador Sí, de cuando con la aldea habíamos conseguido que se habilitara la Bernardo Perrone para recitales, porque antes no se hacían ajá, recitales ahí, y creo que estamos hablando del año 2002, 2003, por sí, ahí. seguro, Y seguro ahí puede ser. empezábamos con el tema Malvinas. Pero ¿sabes por qué te invitábamos también? Mm, Porque a mí me quedó una sensación, que a ver si vos la compartís, después de este mundial, más allá de lo futbolístico, más allá de los resultados, de que en el tema Malvinas, como es de público conocimiento, lo que sucedió en un punto, más allá digo, de los jugadores, lo impactante que tuvo, el impacto político que tuvo la acción de la sí, bandera y todo, pero ¿sabés qué socialmente qué me dio la sensación? sí, De, de un pase generacional sí. de toda una generación de pibes que hoy conocen a la selección, a esta selección y siguen esta selección, pero quizás no estaban, no habían vivido nunca ese odio a los ingleses, no habían vivido nunca, más que en algunas canciones, ese reclamo de Malvinas. Y me parece que hubo en esa acción que capaz que no fue ni buscada y fue, bueno, se dio Una eh, acción del folclore futbolístico, ¿no? futbolístico, pero ¿te da la sensación que hubo un Nosotros, paso generacional ahí? y mirá, hoy o ayer, los 2 días, fui a buscar a mi hijo acá a la escuela Güemes y no, creo que ayer los chicos salían, los de séptimo grado, saltando, cantando El que no salta es un inglés. Tremendo, No te voy a negar que se me tremendo, dibujó una sonrisa. tremendo. ¿Será por el fútbol? ¿Será por lo que generó la selección? ¿Será por esa mancomunión que hoy tiene el equipo de fútbol con la gente, con el pueblo? Y obviamente por el impacto que tuvo la bandera que desplegaron en el campo de juego después del triunfo. Pero también tiene que ver con muchísimos años de militancia, de trabajo, de Totalmente. machacar, por dar un ejemplo, en la escuela Güemes, ir tantas veces a hablar de Malvinas, a contarle a los chicos que había pasado en la guerra y en realidad cuando vos te preguntás o cuando yo analizo qué pasó con la bandera, por qué esa bandera ahí, no es por la guerra, eso es una capa que está en la sociedad que siempre reclamó por Malvinas. El pueblo argentino siempre reclamó por Malvinas. La política ha tomado diferentes caminos, pero hay un reclamo permanente de la soberanía de Malvinas que se vio reflejada claramente en esos hinchas que arrancaron un pedazo de sábana, la pintaron de negro con la frase y se la alcanzaron a los jugadores que no duraron en abrirla y hacerla propia. Entonces, Está claro que ahí es está todo el eso. trabajo previo.
Digo, eso no Sí, pasa sin la no, movilización permanente no, contra la claro. malvinización. Totalmente, totalmente. No, esto no hubiese pasado si no hubiese sido por el propio esfuerzo y trabajo de los excombatientes de Malvinas, que como te digo, se recorrieron escuela por escuela, salón por salón, en pos de contar su historia, su realidad y sus reclamos también. Y bueno, todo eso fue pasando de generación en generación y hoy nos encontramos con chicos de muy temprana edad, hablando de Malvinas, interpretando qué es lo que pasó y por qué cada vez que hay un partido juego no enfrente a Inglaterra, nos cantamos y nos unimos el que no salta es un inglés. Así que no, obviamente contentos por eso, porque vemos que es el resultado o los frutos de muchísimos años de trabajo, básicamente, ¿no? De trabajo militante. Sí, y que decía esto, a mí me llama mucho la atención también porque es un trabajo que vos lo conocés porque lo has hecho históricamente, lo hemos compartido también esos caminos, que en muchas etapas de la Argentina ha sido en contramano, Sí, ¿no? A sí, contracorriente. No ha sido siempre fácil. Hoy, si querés, una parte incluso de la clase política, como que es difícil encontrar a alguien hoy que niegue la legitimidad de la causa Malvinas. Pero en muchos momentos de la Argentina ha sido a la contramano. sí, lo que pasa es que el reclamo de la soberanía de Malvinas muchas veces se esboza de la boca para afuera y se toma un camino que es contrario, contradictorio a esa propia evocación. Mira, estaba leyendo antes de venir para acá, retomé un libro que se llama ¿Por qué Malvinas?, de Rosana Guber, que es muy interesante porque analiza precisamente cómo fueron todas esas capas en donde desde muchos antes de la guerra tanto la política como el pueblo se ha expresado en pos de la soberanía de Malvinas y ha tenido acciones concretas en pos de reivindicar la soberanía de Malvinas. Y cita ese libro una parte que es la campaña política de de Carlos Menem en 1990, que antes de llegar al poder hace toda una reivindicación de los héroes de Malvinas y después comienza una negociación con alineación directa tanto con Gran Bretaña como con Estados Unidos. Entonces, un discurso político de exaltación o de reivindicación acompañado con algunos derechos o leyes o Beneficios. políticas de beneficios, pero a la par también una, Diplomáticamente desastroso. claro, una acción diplomática tendiente a generar puentes o de una política de acercamiento tanto con Estados Unidos como con Gran Bretaña. Fue precisamente en esa década del 90 donde se dan los acuerdos de Madrid, en Claro. donde se acuerda, se firma un acuerdo con, que pretende un acercamiento a las políticas bilaterales con Gran Bretaña y deja en stand-by bajo un paraguas, como se llama, un paraguas diplomático a la discusión de fondo que es la discusión de la soberanía. Entonces siempre es como divergente, Sí, no, o por lo menos... en el caso de Carlos Menem, digo, uno podría citar una cantidad de políticas que fueron diametralmente opuestas desde la campaña al gobierno, digo, porque Sí, ha sido la característica de ese gobierno, sí, ¿no? sí, muchos años La después... revolución productiva, el No, y aparte conocimos la salariazo. frase, si yo decía todo lo que iba a hacer, no me Exacto, votaban. exacto. Bueno, ¿Vos sabés qué pensaba en eso que decía la política de acercamiento? Yo no estoy seguro, era chico, no tan chico, pero si no fue la época en que el canciller, que no me acuerdo el nombre, la de los ositos de eh, peluche, sí, puede ser me esa parece que fue época. en la época de Menem, que era una idea de llevarle osos de peluche a los Kelper y a los hijos de los Kelper, como una cosa que hoy uno lo ve a la distancia y no es ni un programa de Capusotto, pero... Sí, eh, no recuerdo si fue esa época, porque ahí tuvimos ese momento y también anteriormente con peronismo, con el peronismo claro. antes de las interrupciones de la democracia. Pero sí, bueno, ahí hay contradicciones y nos pasa propiamente con el presidente en la fecha, en donde escribe un tuit bastante polémico al respecto de la acción de los jugadores por tener palabras de beneplácito, decir Sí. polémico, el tuit que escribe el presidente por desplegar la bandera a los Sí, hablando de jugadores. populismo
vacío, Sí, sí. barato, qué sé yo, y sin embargo después como que dice, no, pero pará, ojo, yo voy a recuperar las Malvinas, yo tengo un plan, yo tengo una forma, yo creo que lo podemos Bueno, hacer. ahí me Me parece que parece está que ahí me parece que está la muestra, digo, en el acomodamiento de la clase política cuando registran, me parece que está la muestra de lo anclado y profundo que está la causa Malvinas en el pueblo argentino, sí, sí, ¿no? sí, sin duda. Cualquiera que quiera meter la mano ahí se quema. Sí, 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 encuentra una resistencia de parte del pueblo porque está construido de abajo hacia arriba. Claro, Está exactamente. construido de abajo hacia arriba, está construido desde esos soldados que volvieron de la guerra de Malvinas, con los chicos, con los docentes, con los trabajadores, bueno, con todos los espacios populares en donde hay representación y hoy ves cualquier gremio con una remera de Malvinas o ves cualquier chico que termina la secundaria con una remera de Malvinas o, no sé, hay múltiples expresiones. Y después también con varios sectores políticos que acompañan eso con políticas serias que se dan en pueblos más chicos o en ciudades más chicas, en donde realmente también hay un reconocimiento y un acercamiento Sí, real. más cercanía también, Sí, ¿no? Yo totalmente, un pienso en tu acercamiento real. viejo y en todo el laburo que hizo tu viejo en San Lorenzo, y pienso en la cercanía. Nosotros éramos unos jóvenes de 20 y pico de años y conocer a tu viejo y a los compañeros del Centro de Combatientes de San Lorenzo, para nosotros fue muy impactante conocer de primera mano, con mucha pedagogía, pero además con mucha cercanía. Sí, ¿No? En aquel momento, recuerdo que hicimos junto con vos, con tu viejo, aquel campamento en la Plaza San Martín sí, me acuerdo. con los uniformes de Malvinas, con películas, y había mucha cercanía de ellos. Me parece que también eso que decís vos de los pueblos, es el vecino, ¿no? Todos tenemos un vecino, un pariente que fue a Sí, Malvinas. además hay que tener en cuenta, por ejemplo, en ciudades como Rosario, todos los excombatientes vienen de sectores populares, no Claro, eran chicos que vivían en totalmente, clases medias acomodadas, eran totalmente. muchachos de 18, 19, 20 años, 25 años, que eran parte de los barrios, vivían en los barrios, siguen viviendo en los Sí, barrios. sí, Entonces, totalmente. después todo lo que vino a continuación, incluso con la desmalvinización y todo el trabajo social, tenía que ver con la cercanía que tenían a sus vecinos. O sea, había que darle una mano en los momentos duros al vecino que sufría lo mismo que uno había sufrido. Nosotros sabemos de las carencias y las limitaciones, no somos ajenos a Claro, eso. claro, claro. Nadie le vino a contar a ningún excombatiente de lo que es Que tener si problemas populares. el extremo fue la guerra, Claro, obviamente, claro. pero después es una construcción de abajo para arriba, en donde la cercanía con el vecino, con la gente común, por decirlo de alguna manera, que serían los que no son comunes, pero bueno, no importa, digo, la Se gente entiende. común, el acercamiento con la gente común hace que obviamente estén Tenga ese arraigo. inmiscuidos y tengan esa raíz Vos sabés que no, popular. yo sé que tenés otros compromisos, pero no quiero que dejemos de hablar de un tema de esto que vos hablás, de esta cercanía con la gente, y para mí un emblema de eso, además de lo que conocimos acá con tu viejo y con los muchachos de San Lorenzo, con los que seguimos charlando, creo que sin duda fue Rubén Rada, ¿no? Fue que con 19 años fue a Malvinas y que a la vuelta fue en el Regimiento de Infantería 4, Mm, y que dedicó toda su vida a la vuelta, como tantos otros excombatientes, pero él como una figura que leía algunos otros excombatientes decir, él nos pudo organizar, nos sí. pudo dar un norte, y que justamente falleció El el sábado, el el sábado. sábado lamentablemente nos dejó un amigo, un tipo excelente, un militante de toda la cancha, eh, un hombre que eligió también quedarse entre nosotros, ¿no? Porque podría haber sido tranquilamente por su capacidad y su formación un dirigente político de cualquier partido, podría haberse sentado cómodamente en cualquier oficina y sin embargo siempre volvió afuera después de discutir y debatir con sus compañeros de Malvinas y con sus familias y logró una legislación, logró él y sus compañeros eh, primero organizarse, ¿no? Primero formar los centros de combatientes, después formar la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, después dejar a algunos compañeros a cargo de esas responsabilidades y armar la Confederación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, que de la primera reunión
yo la recuerdo, fue en San Lorenzo, Mirá fue en el vos, Centro de Combatientes de San Lorenzo. mirá vos, La Confederación de Veteranos de Guerra Nacional se forma en nuestra ciudad. mirá vos. No por casualidad, Rubén No, no, era sabía muy bien lo que hacía, todo el simbolismo de estar en San Lorenzo. de la ciudad. Él decía siempre con el uniforme de San Martín defendiendo la bandera de De Belgrano, Belgrano. y tenía Una esas claridad de la cuestiones. continuidad histórica. Exactamente. Y bueno, en ese camino, la verdad que fue un dirigente de los mejores, reconocidos por todos los partidos políticos, reconocido también por sus compañeros, porque el mayor reconocimiento es el de los propios, el de los iguales. Porque es ahí quién sabe cuáles son tus errores, cuáles son tal vez tus flaquezas, cuáles son, no sé, el que más te conoce es tu compañero, el que milita todos los días con vos. Entonces, ese reconocimiento de parte de los pares siempre lo ponía en lo más alto. Él decía, somos un equipo, ¿no? Decía por todos, ¿no? Por sus compañeros. Es verdad, pero quien conducía era él y siempre se lo escuchaba, ¿no? Como una voz cantante. Y tenemos el orgullo siempre de decir en Santa Fe que tenemos la mejor legislación del país. Y eso fue gracias a la Federación de Veteranos de Guerra que formaron mi papá, bueno, y tantos otros veteranos, digo, junto con RADA, digo, se armaron Totalmente. los centros combatientes, Entonces que se me dejás organizaron. pensando en esto de las posibilidades que pudo haber tenido. Charlamos antes de arrancar de lo que fue su velatorio, donde estaban todas las representaciones políticas de la provincia, o por lo menos todas Mm, las más importantes estaban, porque efectivamente había trabajado y tenía vínculo con todos los sectores políticos, y claramente podría haber sido, de haberlo querido, dirigente político partidario, lo que hubiese implicado perder la posibilidad de representar a toda la causa mm, Malvinas. Y yo recuerdo, trabajé con él políticamente cuando Mercedes Meyer fue diputada provincial y hicimos el proyecto del Archivo Oral de las Memorias de ujú. Malvinas, que lo trabajamos con él. La claridad de que lo importante era la causa. Acá no, y si había que charlar con este sector político, con aquel, reclamarle a este, reclamarle a aquel, no había ningún problema porque por encima de todo estaba la causa Malvinas, y me parece que eso también son enseñanzas que ha dejado en general todos los excombatientes de Malvinas, pero digo en la persona de él representada, que hay causas que están por encima, Sí, ¿no? de las De las personas. personas, de los colores partidarios, de un montón de cosas que a veces son las que dividen todo el resto, ¿no? Claro, su búsqueda permanente era la de la unidad, la unidad de sus compañeros, la de unidad detrás de la causa Malvinas, la unidad detrás del reclamo de soberanía. Y bueno, y lo hizo y fue consecuente con sus palabras también durante toda su vida. Así que ha sido una gran pérdida, lo vamos a extrañar mucho porque obviamente era una fuente de consulta permanente, tenía muchas cosas en la cabeza, tenía todo el mapa desde el principio, entonces eso te allanaba un montón de cosas. Cualquier consulta él te la evacuaba, pero bueno, un referente que murió y que nos deja muchas enseñanzas y nos deja mucho camino allanado. Es como tener una Eso, Ferrari prendida sí. arriba de la autopista, y ahora hay que pilotearla, tratar de no chocarla, ¿viste? Eso te iba a decir porque para cerrar pensaba, así como esto del pase generacional y que uno dice, efectivamente, con todo el trabajo que han hecho los combatientes, allanaron el camino para que las nuevas generaciones, a través del fútbol o lo que sea, agarren la causa Malvinas. Ujú, Y también hay un pase generacional por una cuestión biológica, sí. diríamos, pues se nos van yendo los excombatientes por edad. A las nuevas generaciones. Digo esto porque de ustedes desde Generación Malvinas van hacia eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo sostener hoy qué ha pasado en otras causas populares, como uno podría pensar, de madres y Mm. abuelas a hijos desaparecidos? Digo, esta cosa generacional de sostener una causa para las nuevas generaciones. ¿Cómo es eso? Y es trazarse ejes y puntos de trabajo. Yo creo que para Generación Malvinas le quedan dos ejes principales, la reivindicación y el recuerdo permanente de nuestros héroes de Malvinas. Cada 2 de abril trabajar para que esa fecha sea un día de memoria, que recordemos a aquellos que entregaron la vida por la patria en suelo argentino, que recordemos a aquellos que siguieron militando y entregaron su vida también a la recomposición de sus derechos
a la búsqueda permanente del reclamo soberano de Malvinas, y por otro lado, formarnos y trabajar en el reclamo permanente de Malvinas desde los ámbitos institucionales y diplomáticos. Y en esos dos ejes hay que trabajar fuertemente porque es el trabajo por delante, digamos. Nosotros tenemos que estar preparados para que en algún momento, si nos consultan y nos preguntan y tenemos esa posibilidad, o si forzamos esa discusión, tener los argumentos necesarios y seguir alzando la voz de aquellos que ya no tienen voz. Rubén se murió a los 63 años, mi papá se murió a los 54. Digo, son hombres que han tenido una vida muy intensa después de la guerra y que han tenido enfermedades de la hoy llamada la tercera edad antes. Entonces, hay ahí claramente un espacio que tenemos que empezar a ocupar, que en realidad ya lo ocupamos, lo hacemos naturalmente. Para nosotros es natural estar, para muchos de los hijos, no todos militan, no todos participan, es entendible, cada uno ha tenido su historia de vida y la relación que ha tenido con su padre, pero para la que sí lo hacemos, es natural encontrarnos. Somos prácticamente hermanos, claro. Hemos criado juntos. Te puedo decir que yo, Mayra Estechina, estuvo desde la primera reunión hasta la última, en diferentes etapas, en diferentes momentos, y la conozco desde que teníamos, no sé, 10 años, 12 años, claro. La conozco de toda la vida, y sigue militando, mi hermano también, y tantos otros hijos e hijas, Gastón Capra en Rosario, que me acompaña desde el primer día y que sigue estando en diferentes momentos y etapas, porque la vida te va poniendo también en diferentes lugares, pero son prácticamente hermanos en donde uno va construyendo una identidad propia y una forma de empezar a organizarse, a militar y a trazar estos ejes, ¿no? Estos ejes que para mí son los dos principales y en los que tenemos que seguir ahondando en un momento muy difícil, porque la verdad es muy difícil organizarse, es muy difícil juntarse. Después de la pandemia fue difícil también, después con la crisis económica, un momento en donde uno intentaba juntarse, y la verdad es que cuando vos tenés 2 o 3 trabajos, una familia, cuesta llegar al centro de combatientes, a una reunión y decir, che, mira, le voy a dedicar un rato más a esto. Entonces, bueno, tratando de reorganizarnos y de también ir viendo cuáles son los tiempos y los momentos, buscar objetivos en común y empezar a coordinar también con otros compañeros y compañeras que están en el resto del país, porque Generación Malvinas, así como está en Santa Fe, está en Rosario, está en San Lorenzo, también está en Provincia de Buenos Aires, en casi todos los distritos y en casi todas las provincias del país. Ahora, a todos nos está pasando lo mismo. Che, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos está costando juntarnos? Sí, que no es un problema de la causa Malvinas, digo que en general es el problema hoy de la política, de la militancia de base, digo, de cualquier causa que uno tome, porque efectivamente la realidad te pasa por arriba y es muy difícil avanzar. Sí, también hay una desarticulación de todos estos espacios que es adrede. Claro. Entonces hay que ser consciente de eso y tratar de poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, a ver, estamos ante esto, ¿cómo lo enfrentamos? Ever, un gustazo. No. De nuevo encontrarnos a hablar de Malvinas. Gracias. Y seguramente no será la última vez que te invitemos acá a Plataforma Soberanía. No, cuando quieran, a disposición, como siempre. Juntar, para mí, yo siempre lo digo, juntar periodismo y Malvinas es como lo más lindo que hay. No me genera más que felicidad, así que cuando quieran seguimos hablando de Malvinas y por suerte va a seguir presente. Y fíjate, hoy es 22, 21 de julio y estamos hablando de Malvinas. Hermoso. Algo hemos ganado. Un partido ganado. Nos vamos al último corte, la última pausa de No la ven. Ya tenemos a nuestro especialista, nuestro experto, nuestro hombre del cine, Mario Besañac, para el Cine Club de Mario. Así que vamos a una pausa y volvemos.